Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del 1 al 17. La base del cristiano, ¿cuál es? Nuestra base es la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Esa es nuestra base. Ese es nuestro fundamento. La muerte y la resurrección de Cristo. Y vamos a estar viendo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy estamos a Domingo de Ramos. Y esto nos recuerda, ¿no?, que Jesús vino a destronar la muerte. Aleluya. Para traernos la victoria, para traernos salvación, para traernos vida eterna, esperanza en nuestro corazón. Y podemos encontrar mucha gente a lo largo de nuestro camino que realmente puede pensar que esto no ha sucedido, que esto es simplemente un mito, que no ocurrió. Pero qué hermoso es ver que en la palabra encontramos en los evangelios a 4 hombres que testifican que este evento sí ocurrió. Y es lo que es la entrada triunfal a Jerusalén. Y lo podemos ver en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y me encanta, ¿no?, porque ahí encontramos la riqueza de la palabra, porque lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Y cada uno de ellos resalta quizás algún detalle, algún acontecimiento que el otro no lo hace. Y cuando podemos leer los 4 evangelios, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, con las diferentes perspectivas de cada uno y resaltando detalles que uno no hace, pero otro sí, podemos ver esa riqueza y también podemos ver ese cuadro mucho más amplio y completo. Y eso lo que hace es traer pues beneficios, riqueza a nuestras vidas y realmente comprender, ¿no?, la riqueza de la palabra en sí. Y vamos a ver de una forma muy rapidita a estos 4 testigos. Y encontramos a Mateo. Sabemos que Mateo fue testigo presencial de lo que allí sucedió, porque él pertenecía al grupo de los 12 apóstoles. Y el Evangelio de Mateo, pues sabemos que estaba dirigido sobre todo a los judíos. Y el propósito de Mateo fue demostrar que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es por eso que allí encontramos la profecía de Zacarías 9:9, donde se hizo siglos antes. Y Zacarías dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo, decí a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y eso lo expresa David, para que el judío pudiera entender que la profecía de Zacarías se estaba cumpliendo en la vida del Mesías. También encontramos a Marco. Marco no perteneció al grupo de los apóstoles, pero sí obtuvo información a través del apóstol Pedro, que fue su mentor. Y Marco estaba dirigido sobre todo a los creyentes en Roma. Y los creyentes romanos no estaban tan preocupados por la genealogía, por las profecías del Antiguo Testamento. Así que vemos a un Marco que relata esta historia de una forma pues directa, una forma objetiva. Y cómo no, Lucas. Lucas arroja más detalles de la vida de Cristo a lo largo de su evangelio. Y el evento de la entrada triunfal no iba a ser una excepción. Ese relato más largo de los 4 evangelios, quizás porque sabemos que Lucas era médico, investigador, y bueno, y eso quizás le hacía indagar más o ver pequeños y grandes detalles que quizás a otros se le pasaba más de largo. Y es el único de los 4 evangelios que cita un dicho muy potente, que lo decimos mucho, que dice, le aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Declarando así la importancia de poder anunciar el evangelio y de no hacerlo aún la propia naturaleza como también lo hace. Dice que declara la gloria de Dios. Y encontramos ya por último a Juan.
Juan nos entrega un detalle curioso, porque en los demás evangelios nos dice que cogieron ramas, pero aquí en el evangelio de Juan nos relata qué clase de rama era, y era palmas. Así que cada uno de ellos enfatiza ciertas cosas que otro no cuenta. Y eso es la riqueza de la palabra, porque podemos tener un todo completo. También Juan resalta que los fariseos estaban preocupados porque la gente estaba creyendo en Jesús. Y dice esta frase: miren cómo le siguen todo el mundo. Y aquí muestra, ¿no?, cómo Jesús ya en ese momento, pues los fariseos le tenían como una gran amenaza, queriendo acabar con su vida. Pero lo que está claro que es que cada evangelio, aún resaltando unos detalles, otros detalles, quizás la verdad central de todo ello es que Jesús entró a Jerusalén, donde fue recibido con todos los honores, con todos los aplausos, cumpliendo así la voluntad de Dios. Ahora sí vamos a leer la palabra. El Evangelio de Mateo 21, del 1 al 17. Dentro de los 4 he decidido leer Mateo y dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron Betfagé al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. Y si alguien os dijere algo de sí, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía a las hijas de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendía en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Vamos a entrar un poquito en el contexto de lo que allí estaba sucediendo. Sabemos que en ese tiempo, el pueblo de Dios estaba sufriendo o se encontraba bajo la opresión del Imperio Romano. Y es por eso que ellos estaban esperando a ese Mesías, a ese ungido, como bien se había profetizado y prometido en el Antiguo Testamento. Ellos estaban anhelando a ese Mesías, pero el concepto de ellos era un Mesías que le iba a librar de los romanos, que iban a estar cortando cabeza a todo aquello que le tenía en opresión. Ellos esperaban quizás a un guerrero como David, pero lo que menos se iba a imaginar es que en realidad el enviado del cielo, el Hijo de Dios,
no había venido a esta tierra para establecer a través de la guerra un reino temporal, sino que Él vino como un príncipe de paz, aleluya, para conquistar la libertad más importante, la libertad del alma, y establecer en los corazones su reino eterno y su reino espiritual. Sin embargo, aunque en este pasaje lo podemos ver o se nos presenta a Jesús como el rey esperado, sabemos que finalmente acabó muriendo en una cruz. Para Jesús, la cruz era el fundamento sobre el que se iba a establecer su reino. La cruz era el fundamento sobre el que se iba a establecer su reino. Pero, ¿qué estaba entendiendo la multitud? ¿Qué estaba entendiendo las personas que allí le estaban rodeando? Hemos leído que por detrás y por delante había una gran multitud de personas. Y es sorprendente ver cómo esas multitudes iban a cambiar tan drásticamente de opinión. Dice que en ese momento hubo un clamor en ellos y comenzaron a gritar: Hosana, bendito en el que viene en el nombre de Jesús, Hosana. Sin embargo, pocos momentos después o pocos días después, esas mismas personas que estaban gritando Hosana al Hijo de Dios, fueron las mismas personas que estaban diciéndole: crucificarle, crucificarle. ¿Acaso no habían entendido que Jesús era el Mesías prometido? ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio tan radical? Hay muchas razones por las que puedan haber cambiado, ¿no?, esa manera. Y una de ellas, quizás la más probable, es que veían al Mesías, a Jesús, en ese sentido político, como antes he comentado. Ellos pensaban que Jesús iba a venir a cortar cabeza a los romanos, que lo iban a libertar de una forma física, visible. Por eso seguramente cuando vio a Jesús manso y humilde, dijo: este no es el Mesías, este no es el Mesías. Por eso empezaron a decir: crucifícalo, crucificarlo. Y esa seguramente es la razón más probable. Otra, tal vez que se unieron a esa comitiva que venía de Betania, porque habían oído del milagro de la resurrección de Lázaro. Pocos días Jesús había resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Y seguramente sentían curiosidad de ver a Jesús. ¿Quién era este que tiene poder de resucitar a un muerto? ¿Sabe? Allí no había WhatsApp, pero el boca a boca funcionaba muy bien. El boca a boca funcionaba muy bien. Y estoy segura que uno iba detrás de otro. ¿Sabe qué ha pasado? Estaba Lázaro 4 días ya muerto. Y Jesús de Nazaret lo levantó, lo resucitó. Y uno se lo decía a otro y otro se lo decía a otro. Y en ese momento quizás muchos estaban allí por esa curiosidad para ver quién era ese que había resucitado a Lázaro. Muchos quizás se sentían contagiados por el entusiasmo popular o actuaban simplemente por imitación. Yo siempre digo: ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Así que había una gran multitud y otro se une y a lo mejor escuchaba Hosana y decía: bueno, voy a repetir mi entusiasmo, y ahí estaba en un par de minutos también gritando: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y otros quizás habían venido seguramente porque era la fiesta de la Pascua y había muchos judíos que venían a celebrar esa fiesta. Y otros, como los líderes religiosos, simplemente observaban mientras preparaban su asesinato. Pero entre todas las personas, y esa es mi pregunta, ¿habría alguien que entendía que Jesús era el rey manso y humilde que había profetizado Zacarías? ¿Comprenderían que él iba a ocupar una cruz y no un trono? Y querida iglesia,
hoy en día también nos podemos encontrar con esta situación. Y no solamente vamos a mirar desde la iglesia hacia afuera, o bien dicho, desde este lugar hacia afuera. Porque quizás podemos pensar, pues sí, esta semana cuando salgan las procesiones vamos a encontrar multitudes de personas que algunas van con un corazón sincero, muchas van allí con corazones sinceros, engañados, pero sinceros. Otras van simplemente porque van la gente y se acercan también con ellas. Pero también en la iglesia podemos encontrar personas que vienen simplemente porque se sienten bien, se dejan llevar por las canciones, se dejan llevar por el momento, por la situación. Viven por emociones y por sentimientos, pero no por realidades. Y cuando viene la presión, eso pronto la hará cambiar de dirección. ¿Cómo le ocurrió una semana después con la inmensa de las personas que estaban allí? Que un día clamaba, Hosana, Hosana al Hijo de David. Y al otro día, esos mismos clamaban crucificarle. Que el Señor nos ayude, amén, a estar sensible a ese Rey de gloria. A ese Rey que fue a esa entrada triunfal, que entró en Jerusalén. Y entró con un propósito claro y definido, que era morir en la cruz para traernos salvación a nuestras vidas. Y en esta historia que hemos leído hay muchos detalles que me gustaría compartir algunos con vosotros, como son los preparativos. En esta ocasión el Señor preparó anticipadamente los detalles de su entrada en Jerusalén. Y vemos, como hemos leído, que envió a 2 de sus discípulos para que fuera por un pollino, por un burrito, por el cual él iba a ser montado. Ya él en su mente tenía un propósito bien definido. Y es muy probable que incluso ni siquiera los discípulos, ni tampoco las multitudes, se dieran cuenta de lo que ahí estaba sucediendo. Porque se estaba haciendo real la profecía de Zacarías, que dice, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Y eso es muy interesante, ¿no? Cómo Jesús cumplía esa palabra profética que siglos atrás se había pronunciado. Y otro detalle a tener en cuenta es cuando vemos, ¿no?, que Jesús elige a un burrito. No eligió a un gran caballo, sino elige a un burrito. Y sabemos que ese animal no está asociado a la guerra, sino estaba más bien asociado a las actividades de la paz. Y aquí vemos como el Señor es un Dios, es un príncipe de paz. Amén. Es un príncipe de paz. Ahí vemos también la humildad de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y de nuevo también encontramos la profecía, ¿no?, de Zacarías 9:9, cuando dice que él vendrá cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asna. Y también hay otro detalle muy interesante, y es que Jesús le dice a los 2 discípulos, cuando va a buscar a ese pollino, le encarga que le dijera al dueño del animal que el Señor lo necesitaba, que el Señor lo necesitaba. Y yo me pregunto, ¿el Señor necesita algo de nosotros? ¿Verdad que no? El Señor no necesita nada de nosotros. El Señor no depende de lo que nosotros le podamos dar. Sin embargo, en esa humillación, Él se hizo dependiente incluso de sus propias criaturas.
Es tremendo nuestro Señor Jesucristo. Sin necesitarlo, porque Él era Dios. Él se hizo dependiente incluso de sus criaturas. Y si vemos a lo largo de la historia de sus 3 años de ministerio, vemos que Jesús no tuvo nada. Todo era prestado. El pollino era prestado. Cuando iba a las barcas era prestada. La casa donde se hospedaba no era suya. El aposento donde celebró la última cena con sus discípulos tampoco. Incluso su sepulcro, donde lo colocaron, tampoco era suyo. Pero algo importante es que Él no usó nada sin que antes no hubiera un consentimiento voluntario de la persona. Y esto nos tiene que hablar de que nosotros tenemos que ir a Él voluntariamente. Él no esfuerza a nadie. Él no te va a esforzar nunca a que hagas nada. Depende de ti de tomar la decisión. Depende de ti de buscar a Dios. Depende de ti de cambiar tu vida. Depende de ti de tomar ese paso de fe. Después, obviamente, el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a fortalecer. El Espíritu Santo te va a guiar. Pero depende de ti. Jesús nunca te va a esforzar. Él tiene todo el derecho sobre nuestras vidas porque Él es el creador. Pero Él está esperando que tú y yo podamos dar ese paso. Que nos acerquemos cada día más a Él. Que cada día le entreguemos más de nuestras vidas. Que cada día podamos decir, Señor, posa tu Espíritu Santo en mí y guíame. Él está esperando que le cedamos voluntariamente y por amor. Nunca, nunca, nunca te va a esforzar a nada. Otra cosa a tener en cuenta son los vestidos y las ramas. Porque aunque el Señor entró en humildad, no por ello fueron las muestras de aprecio por parte de las multitudes. Allí hubo aplauso, hubo exclamación, como ese rey, ¿no? Ese rey que iba a venir, que iba a entrar. Y hemos leído que muchos pusieron incluso sus vestidos. Cuando Jesús pasaba, pusieron sus vestidos en el suelo. Otros cogieron ramas que ya sabemos que eran palmas y empezaron a alzarla, a moverla. La palma simbolizaba símbolo de victoria. Y todo esto sirvió como una alfombra improvisada para que Jesús pasara sobre ella. Y es muy interesante porque sabemos que en la cultura judía, para ellos el vestido era un símbolo de la dignidad personal y de la posición social que tenía. Pero ese gesto de colocar su manto de esa manera en el suelo para que pasara Jesús, estaba mostrando respeto y un homenaje hacia Él. Las multitudes dice que aclamaban a Dios. Aclamaban a Dios. La palabra, no hemos leído que decía que iban por delante y por detrás y todos a una, hosana en las alturas. Sabemos que la palabra hosana, traducida en hebrea, significa salva ahora. Y el pueblo estaban todos clamando a Dios, clamando a Jesús. Y en esa manera de clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban cogiendo el Salmo 118, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito, aleluya, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y ahí vemos cómo la gente aclamaba a Jesús. Pero también vemos cómo esa misma gente gritaban pocos días después, crucificarle. Mira, quiero decir algo muy importante.
cuando Jesús entra en Jerusalén, ya faltaba muy poco tiempo, muy pocos días para que Él fuera crucificado. Y Él recibe esa alabanza de la multitud. Y cuando Él llega a Jerusalén, hemos leído que después va ¿a dónde? Al templo. Después va al templo. ¿Y qué encuentra Jesús en el templo? Estaba todo desordenado. Él va allí, ¿por qué? Porque esa es su casa. Lo vemos desde la historia de Israel. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios mismo moraba con ellos a través del tabernáculo y después a través del templo. Jesús, una vez que entró en Jerusalén, Él va a su casa, al templo. Y Jesús va para ver, para investigar. Y lo que ve allí no le gusta. No le gusta para nada. Y dice que cuando va al templo, lo único que ve es que lo que allí se estaba haciendo estaba totalmente fuera de lugar. Allí la gente lo único que hacía era robar a los que iban allí para entregar sus ofrendas. La ceremonia carecía de significado. Y lo único que se movía era el poder del dinero, la ansia del poder, donde ese lugar debería ser santo. Ese lugar debería ser santo. Lo único que se movía era el poder robar, el poder engrandecerse la persona. Pero todo no tiene nada que ver con ese Jesús que entró en Jerusalén, manso y humilde. Ese Jesús que siendo Dios se hizo hombre. Ese Jesús con ese pollino, ahí va camino a la cruz. Y cuando va a su casa, se encuentra su casa totalmente desordenada. Y lo que tendría que ser santo, lo había ocupado los ladrones. Lo que tenía que ser santo, lo había ocupado los ladrones. Y esto es muy importante, querida iglesia. Porque ¿qué nos dice la palabra? ¿Quién es el templo ahora? Si vamos a 1 Corintios 6, 19, dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora tú eres morada del Espíritu Santo. Tú eres morada del Espíritu Santo. Muchas veces no somos conscientes, iglesia, de eso. Porque vivimos tan atareados, vivimos tan sumergidos en nuestras cosas, que muchas veces no nos damos cuenta que el mismo Espíritu Santo mora en nosotros. Está en nosotros. Y Él anhela celosamente con toda su fuerza tu corazón. Él anhela celosamente y con toda su fuerza que tú realmente y que yo nos entreguemos a Él. Nos rindamos por completo. Que cuando salga de nuestras vidas un aleluya, un gloria a Dios, sea una alabanza de adoración sincera. Él desea que le entreguemos nuestras vidas por completo.
Jesús vino para traernos vida y vida en abundancia. Esa vida que tú y yo podemos gozar en estos momentos. Pero el diablo viene a matar y a destruir la obra de Dios. Hemos visto que Jesús nunca tomó nada que no se le fuera dado. Y vuelvo a decirte, Jesús no te va a esforzar a que le entregue lo que te está pidiendo de hace ya un tiempo. Jesús no te va a esforzar a que hagas su voluntad. Él te la muestra, pero eres tú el que tiene que tomar la decisión cada día. Eres tú el que toma la decisión en vivir en santidad o vivir en pecado, en maldecir o en bendecir, en darte a los demás o vivir simplemente mirando tu vida sin preocuparte la necesidad del otro. El Señor no te va a obligar, sí te va a hablar a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, pero nunca va a hacer que tú hagas algo que tú no quieras hacer. Tú decides a quién quieres seguir, tú decides a quién quieres servir, a quién quieres adorar, porque ya Jesús ha hecho su parte. Para Jesús la cruz era el fundamento sobre el que se iba a establecer su reino. La cruz. Los judíos pensaban que iba a cortar cabeza. Sin embargo, Él se ofreció. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguirla a Él. Cada uno de nosotros. Mira, no piense que la cruz del otro es más ligera que la tuya. El Señor te ha llamado a que sigas tu cruz, que tomes tu cruz y le sigas a Él. Quizás si tomaras la cruz del que tiene al lado, diría, prefiero la mía. Por eso, toma tu cruz y síguele. Toma tu cruz y síguele. Y hay algo aquí muy importante, y con esto quiero concluir, porque es la promesa. Porque siempre tenemos que tener presente en nuestras mentes y en nuestros corazones que en cualquier momento el Rey viene. En cualquier momento Jesús viene por su iglesia. Y Él va a venir y va a comenzar también a inspeccionar a lo que somos suyos, a su pueblo. A ver si hemos dado ese fruto esperado. Él va a venir, pero también va a mirar nuestras vidas. Cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cada uno de nosotros nos vamos a tener que poner enfrente de Él. Y Él, igual que fue ese día al templo, a inspeccionar, a ver lo que allí había, también va a venir a nuestras vidas a ver qué fruto es el que hemos dado. Apocalipsis 3:11 dice: vengo pronto. Aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene, iglesia? ¿Qué es lo que tiene? Para que nadie te quite la corona. Aférrate a Jesús en cada momento, iglesia, porque Cristo viene. Esa es su promesa. Y esa promesa Él la va a cumplir. ¿Cuándo viene? No lo sé. Nadie lo sabe. Como el ladrón en la noche nos dice la palabra. Puede ser que venga esta noche, mañana, o dentro de un mes o de un año. No lo sé.
pero Él viene, aleluya. Él viene por su iglesia. Así que, hermanos, aférrate a la palabra de Dios. Aférrate con todas tus ganas a la palabra de Dios. Porque el enemigo viene a destruir tu vida. El enemigo va a venir a robar lo que Dios ha puesto en tu corazón. A distraerte con las muchas cosas, jóvenes. Hay muchas distracciones hoy en día. Aférrate a la palabra de Dios. Aferraros, iglesia, a la palabra de Dios. Porque Jesús viene. Jesús viene y es una realidad. Aunque el mundo lo vea como una ficción, como algo que no va a suceder. Pero es una realidad. Él viene por su iglesia, aleluya. Él viene por su iglesia. Y el enemigo lo único que quiere es apartarte de Él. Que tu templo se llene de ladrones, de aquello que roba la bendición. No pasa nada, eso no es malo. Si lo hace todo el mundo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y vamos dejando que entre cosas del mundo en nuestro corazón. Y cuando nos damos cuenta, está nuestro templo, nuestra vida contaminada con las cosas de afuera, con las cosas que no agrada a Dios. Apocalipsis 3:11, vuelvo a decirlo, dice: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Apocalipsis 22, del 12 al 13, dice: miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa, aleluya, y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ese es nuestro rey, aleluya. Ese es nuestro rey. Jesús viene, iglesia. Jesús viene, iglesia. Así que aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a ella. Y si estás pasando por problemas de dificultades, toma la palabra de Dios. Declárala, vívela en fe. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo sé, Señor, que tú estás a mi lado. Señor, ayúdame, porque quiero superar esta tentación, este pecado. En mi debilidad yo me fortalezco en ti, aleluya. Tú eres mi escudo, tú eres mi bandera, tú eres el todo en mi vida, Señor. Cuando estés afuera y haya cosas que te quieran tirar para las cosas que no te agradan, Señor, acuérdate que eres templo del Espíritu Santo. Que eres templo del Espíritu Santo y Dios demanda de la iglesia que vivamos en santidad, en pureza. Porque algún día Él vendrá y nos pedirá cuenta. Algún día. Hoy estamos aquí y podemos mirarnos, pero algún día tus ojos mirarán al Rey. Algún día. Y sabes, la vida es muy corta. Nunca sabemos cuándo está ese día. Si nos iremos ante la presencia del Señor o veremos al Señor venir por su iglesia. Pero sea lo que sea, que nos encontremos fuertes en Él, amén. Y que nuestro templo sea un templo que cuando Jesús lo mire diga: wow, siervo fiel, siervo fiel. Amén. Ponte de pie, iglesia. Oh, santo eres, Señor. Señor, en esta hora honramos tu presencia. Honramos
Anhelamos tu presencia, Señor. Y te damos la gracia por ese día.